Número dos, vamos a seguir usando después AWS, esas máquinas, todo lo que tenemos, no hay que eliminarlo. O sea, lo vamos a seguir ocupando para ir haciendo ejercicio y montando algunas plataformas de tipo CMS, ir viendo sus fallos, ¿ya? Y recomendaciones, ya que en esta unidad, como les decía, se enfoca en auditar aplicaciones ya, po, aplicaciones ya hechas o funcionando. Y como les comentaba, hay hartas cosas que ver y principalmente, o donde le vamos a dar fuerte, es aquí. Por ejemplo, dentro de todo, el día de los sitios, de hecho, en ambiente web, la gran parte de los que están hoy día ejecutándose están hechos en PHP. De hecho, WordPress es el mejor ejemplo. WordPress está programado casi 100% en PHP. Está montado sobre servidores Linux en gran parte y usa motores de base de datos como MySQL. Entonces, esas tres cosas son las que más se repiten hoy día en lo que son servicios web. Hay muchos. ¿Ya? Cuando hablamos de portales o sitios que son de tipo genérico y también son de tipo open source, entonces son masivos. Es diferente, por ejemplo, cuando una empresa crea su propio sistema o software de aplicaciones, lo hace generalmente en lenguajes tipo propietario. Ya, por ejemplo, si tú ves el sitio de Falabella Corporativo, no está hecho en PHP ni Python, está hecho, por ejemplo, en ASP.NET y .NET. Entonces, hay una diferencia. Y si tú ves que lo que son portales gratuitos, foros y todas estas cosas que uno ocupa hacer de la forma más económica, PHP o Python. Entonces, eso también se presta mucho para que exista mayor cantidad de detección de vulnerabilidades. No es que sean más vulnerables, sino que son más masivos. Esa es la lógica. WordPress es lo mismo. WordPress es dentro de los top 10 de sitios preconfigurados, está en el número uno. ¿Ya? Por tanto, de 10 sitios preconfigurados en el mundo, te das cuenta que 7 están usando WordPress. ¿Ya? Eso no significa que otro sitio también del mismo tipo, con el mismo lenguaje de programación, no sea seguro, sino porque es más masivo. Eso es el problema. Vamos a revisar primero los protocolos. Vamos a trabajar con un protocolo hoy día, el protocolo de HTTP, ver cómo funciona el traspaso de datos, ¿ya? Lo que se llama la comunicación de tres vías, cuando tú mandas un dato, cómo te responde y te vuelve, y que ahí muchas veces se presenta lo que es la vulnerabilidad en el caso de los servidores no seguros. ¿Ya? Un detalle que se me fue, y también quizás como recomendación ustedes pueden haberlo planteado en el ejercicio de la evaluación, es ver qué versión de servidor web tenía. Si era Apache, ¿cierto? ¿Y qué versión de Apache? ¿Ya? Si estaba al día la versión de Apache, es importante. ¿Ya? No solamente uno indicar, oye, usa un servidor web, usa esta plataforma, a ver si la versión que está usando es la correcta. Hay parches casi toda la semana, entonces eso presenta también una vulnerabilidad si no está al día el parche del servidor web como tal. Entonces, ahí una recomendación quizás que se le fue o a mencionar. Apache Web Server. Entonces, revisemos lo que son el protocolo hipertexto, qué nos encontramos con el protocolo hipertexto y en qué se puede aprovechar ahí como auditor usted para poder dar mejores perspectivas o recomendaciones con lo que podemos nosotros encontrar. Y aquí vamos acá, a ver el documento. Entonces, para recordar un poquito lo que eran algunas asignaturas anteriores, ustedes se recuerdan del modelo OSI, ¿cierto? Del modelo OSI, modelo de las 7 capas en las redes. Si nosotros entendemos el modelo OSI, no solamente en las comunicaciones, o en el área de redes de datos, también lo podemos aplicar en lo que es la programación y lo que son los servicios y sistemas. Entonces, hay problemas de vulnerabilidades que pueden estar enfocados en cualquiera de las capas del modelo OSI y tenemos que identificar en qué nivel es el problema. Por ejemplo, para lo que estamos revisando nosotros, lo que es la capa física no nos va a presentar vulnerabilidades porque nosotros no estamos revisando lo que es la transmisión a nivel de bits, ya, a nivel físico, ni voltaje, ni pulsos de luz. Pero sí nos empezamos a dar cuenta que para nosotros, desde aquí hacia arriba, nos vamos a encontrar con muchas vulnerabilidades en el desarrollo de aplicaciones, desde la capa 3. Entonces, para nosotros el mundo que vamos a empezar a revisar va a ser de capa 3 hacia arriba. Y finalmente hasta la capa de aplicación, que es donde se muestran o se representan los lenguajes, o en este caso para el usuario, que es lo que ve. Entonces, la primera pregunta, chiquillos, ¿los lenguajes de programación trabajan en niveles también? ¿Trabajan en niveles así de similar al modelo OSI? Hay lenguajes de programación que son de bajo nivel, de alto nivel, o hay algunos que trabajan en todos los niveles. Sí. Porque tenemos que igual explicar un poquito en qué uno estamos trabajando. Por ejemplo,
Hay lenguajes de alto nivel. Se entiende que son, cuando se habla de alto nivel, se habla que son los más cercanos a la persona, al humano. ¿Ya? Que son los lenguajes más visibles, el frontend. Entonces, yo podría clasificar que lenguajes de tipo frontend irían en las capas de aplicación, que sería la directa a la persona, lo que tú ves. ¿Qué lenguajes podrían estar por ahí? Lenguajes de programación, en la capa de aplicación. Por ejemplo, CSS, ¿puede estar ahí? Podría estar, por ejemplo, JavaScript, también trabaja en capas de aplicación. ¿Y por qué tú lo reconoces? Primero porque trabaja por el navegador, a través del navegador. O sea, el usuario lo ve directamente y compila en el navegador. Hay otros lenguajes que trabajan un poquito más abajo, la capa de presentación, que se encargan de hacer mecanismos de seguridad o validación. Por ejemplo, ahí podríamos mencionar a Python. Python, podríamos trabajar con Java, podríamos mencionar a ASP y otros más. Hay otros que trabajan en niveles más bajos que conectan, ¿cierto? Por ejemplo, al backend. Y estaríamos en el nivel de transporte por aquí. Y usan puertos. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar a SQL. SQL está aquí. PHP también. Python también se repite. ¿Ya? Python tiene una particularidad. Con Python tú puedes trabajar en la cama visible y también puedes trabajar en la cama, ¿cierto? No visible. Desde el front hasta el backend. ¿Ya? CSS no pasa de acá. JavaScript tampoco pasa de acá. Trabaja solamente en el nivel. Entonces, ese tipo de lenguaje que trabajan más orientado al nivel de aplicación, su vulnerabilidad está más orientada en un navegador. En el navegador. Ahí está el problema, por la parte del cliente. ¿Ya? El problema no va a ser tuyo por el lado del servidor, va a ser del cliente. Los lenguajes que trabajan más abajo, conectando ya a base de datos, por ejemplo, o conectando a través de puertos, son los que trabajan por el lado del backend y son los que tú tienes que encargarte de darle solución. ¿Ya? Hay lenguajes que trabajan en todos los niveles. Por ejemplo, Python trabaja desde la primera capa hasta la última. Con Python puede hacer una conexión física, una conexión a base de datos, pero también puede hacer la parte visual. ¿Ya? Java también lo hace. Entonces, esos lenguajes son capaces de estar en todo el mundo y por lo tanto están presentes en todos los tipos de vulnerabilidades que se puedan presentar. Entonces, así tú empiezas a segmentar los lenguajes y encontrar en qué nivel estar y si es problema por parte tuya, del backend, o es problema por parte del lenguaje frontend, que ya es parte del cliente. El cliente tiene que ser el encargado de actualizar su navegador, ¿no es cierto? No tú. Tú le recomiendas que actualice el navegador para que sea seguro su transferencia de datos. Tú no puedes intervenir más en ello. Pero en cambio, si el problema está en el lenguaje del backend, es tu problema que tienes que solucionar. ¿Se entiende la diferencia que digo? El problema es que hay que derivarlo, no buscar culpable, pero ¿de dónde es el problema? ¿Ya? Ahora, tú como auditor tienes que pasar por todo, ¿cierto? Entender el problema si es del lenguaje front o backend. Por lo tanto, debo asegurarme que no sé, por la inserción de datos en una base de datos sea correcta y validada, que el campo sea el correcto que inserta, y también asegurarme que desde el cliente que envía el dato también sea el correcto. Asegurarme que las cajas de validación sean las exactas, que valide el número, que valide letra y que el contenido sea el que debe guardarse en una tabla finalmente. O sea, igual hay que pasar por todos los niveles, ¿ya? Hacer como test. Entonces, por eso es importante, te digo, para nosotros los modelos y para ir viendo en qué nivel te toca hacer la auditoría. Porque te pueden mencionar, trabaja como auditor, capa de alto nivel, de aplicaciones. Y ya sabes que tienes que orientarte a los lenguajes frontend. O puede ser auditor, el lenguaje backend, de más abajo. O puede ser de todo. Y ahí tú tienes que tener la experticia un poco para conocer todos los lenguajes, cómo funcionan y en qué nivel están. ¿Cuáles que más le acomodan? ¿Cuáles que más desarrollan ustedes, chiquillos? ¿O se sienten más cómodos o más seguros? Si tú dices que auditar en este momento. ¿Backend, frontend o en ambos? Bueno, no sabría yo. Tendría que, no sé, probar más. ¿Cuál dominas más, por ejemplo? ¿El lado del frontend o el backend? Que conozcas, así como más experticia en los lenguajes. ¿Front o back? ¿O de todo? Más el front que el back. El backend menos, ¿cierto? La parte de servidor menos. El front más todavía. Perfecto. Entonces ahí les va a salir a ustedes como entender en qué área quieren trabajar también en la auditoría. En qué nivel de lenguaje. Ahora, todos los lenguajes, todos los lenguajes, ya sean del backend o el frontend, tienen que llegar a ser visibles por el lado del cliente, ¿ya? Y por el lado del cliente existen los navegadores, ¿cierto? Los navegadores web para nosotros son la herramienta que interpreta el código fuente que viene, ¿ya? Todo código fuente, ¿cierto? Viene codificado, el nombre lo indica, pero alguien tiene que hacerlo visible e interpretable, y eso se encargan los browsers, ¿ya?
Por lo tanto, depende mucho la funcionalidad del browser que tiene el cliente para saber si lo que le está enviando, lo que se va a enviar, es correcto, ¿ya? Correcto, o visible. Hay navegadores que es cierto que nosotros como usuarios nos damos cuenta de que tienen ciertas características diferentes a otros. Hay navegadores que interpretan mejor los lenguajes de programación, son más rápidos en compilarlo, y hay navegadores que no lo son tanto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tú levantas o visualizas un sitio, no es lo mismo verlo en Google Chrome que verlo en Mozilla Firefox o en Opera, ¿cierto? Tienen diferencias. ¿A cuál es su parecer? A su parecer, tú consideran que de los navegadores que conocen del mercado es el que compila y interpreta mejor los lenguajes de programación. Que lo interpreta mejor, detecta mejor las fallas, etc. ¿Cuál cree que a su parecer, o sea, como usuario, en sí? Chrome, Mozilla, Edge, Opera. Es que igual en sí yo toco poco navegadores, mayormente ocupado el web, pero me ha dado fallo y el que nunca me ha dado fallo, que siempre he tenido que hacer cosas, ha sido como el Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Sí, ese es como el que nunca me ha dado como una traba en caso de algo. Al menos por lo que me ha tocado hacer, más que nada, por experiencia. Por allá, Pero chicos, más usted. allá de eso, si hay más datos o cosas sobre eso, no tengo idea. Los navegadores no todos trabajan igual. Y una de las características de Mozilla Firefox es que fue hecho por una organización en realidad de desarrolladores pensado con ese fin. Firefox fue creado como un navegador de prueba para desarrolladores. ¿Ya? Entonces tiene ciertas características. ¿Y cuáles son esas características? Justamente como tú lo dices, interpreta mejor los lenguajes de programación. ¿Ya? Google Chrome fue desarrollado evitando lectura de errores, sino que hacerlo en cierta forma que no te muestre errores para que el usuario simplemente visualice el contenido sin preocuparse de los errores, ¿cierto? Internos del código fuente. Entonces tienen dos perspectivas distintas. Google Chrome empezó en el usuario y el Firefox empezó en el desarrollador. Entonces, como dice su compañero, es así. Tú te das cuenta que Firefox te muestra o te identifica mejor los fallos, ¿ya? Sí. Y te dice qué tipo de fallo es, en la ayuda contextual que tiene, etc. ¿Ya? Entonces, como desarrollador, tú deberías tener ahí una suite de navegadores especialmente para probar efectivamente errores. ¿Qué más? ¿Cómo funciona entonces todo esto? Cuando nosotros tenemos código del lado del frontend y del backend, el backend tiene que estar almacenado en algún lugar y ese código fuente tiene que estar en un servidor web. Por lo tanto, requerimos un servidor web para que esto se mantenga. Apache es un servidor web. Tomcat, NGIC, Internet Information Service, etc. Además de ello, de tener un servidor web donde está alojado nuestro código fuente, en el nivel del backend tenemos motores de base de datos, ¿ya? De distintas tecnologías, pueden ser open source, pueden ser de código cerrado, pueden ser cierto propietario, como Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, MariaDB, etc. Y hasta aquí nosotros hacemos lo que es límite, hasta aquí nosotros manejamos todo lo que es el backend, en sus lenguajes correspondientes y su estructura. Pero tenemos que enviar esto, ¿cierto? Que nosotros tenemos compilado hacia el lado del cliente, por lo tanto, de aquí para acá podría ser frontend. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que ocurre? ¿O dónde está la mayoría de los problemas? Que, como decía, no todos los navegadores son capaces de interpretar los errores que puedan venir de seguridad. ¿Ya? No todos son capaces de interpretarlo. Y cuando no lo interpretan, simplemente los omiten. Y de hecho ustedes se dan cuenta y se preguntan, ¿por qué Google Chrome, cuando instalo Google Chrome, me ocupa muchos recursos? Oye, veo el monitor de tareas y me está ocupando una cantidad de RAM. ¿Ya? Lo que hace es omitir errores para que pase el código fuente, hacer caso omiso y lo visualice el cliente. Esa es la lógica. ¿Ya? No quiero mostrarle los errores ni la vulnerabilidad del cliente, sino que quiero que vea. Y eso hace que haga una sobrecarga por parte del equipo donde está implementado. Si ocupan más RAM o procesamiento del que necesita, ¿ya? Se pone más pesado en teoría, pero no me muestra errores. Mozilla Firefox es lo contrario, ¿cierto? Ocupa menos recursos de RAM y procesador, pero cuando hay un error te lo muestra, ¿cierto? Que indica qué tipo de error es o vulnerabilidad. ¿Ya? Y eso es lo que te muestra de vuelta. Ahora, esto, como decíamos, indica también cómo funcionan los distintos navegadores a través de los distintos sistemas operativos. Pues ahí no es que estamos potenciando de que Firefox es mejor, pero sí tiene esas diferencias. Está destinado a otra cosa. Otra cosa, claro, mostrarte el error, interpretarte el error y decirte textual, esta es la vulnerabilidad o error que viene. Google Chrome no es así.
Safari, aunque no lo usamos mucho, yo creo, Safari tiene ciertas particularidades. Y de hecho, Safari fue desarrollado, Mozilla Firefox fue desarrollado con parte del código fuente de Safari. ¿Ya? De hecho, es la base, aunque se desarrolló hace un par de años atrás. Ahora, nosotros a lo largo de los años, los protocolos, las tecnologías han ido cambiando, pero hay algo que se mantiene, que es cómo interactuamos nosotros al enviar un dato. Y para eso existen los llamados métodos, ¿ya? Que si bien lo han visto en programación, que son los métodos get y los métodos post. ¿Qué es lo que hace un post y un get? Por ejemplo, desde el navegador, o sea, desde el cliente hacia el servidor. ¿Qué es lo que hace un post y un get? Y los va a buscar al servidor, ¿cierto? ¿Ya? Lo obtiene y el otro se envía. Get post, get post. Entonces hay una comunicación. Cuando un dato va, ¿cierto? Desde el navegador del usuario, ¿tú qué utilizas? Post o get. Cuando estás llenando un formulario, post o get, y le pones enviar. Post. Eso va a ser todo el frontend al backend. ¿Ya? Pero ese dato tiene que ser identificado, por lo tanto, el código lleva una cabecera. ¿Y esa cabecera qué información lleva? La información desde qué navegador se está enviando, ¿cierto? El origen que recibe el cliente, para que lo reciba el lenguaje backend y lo interprete por el otro lado. Hay Java, Python, PHP, y diga, sí, es correcto lo que viene, lo puedo procesar. ¿Ya? De lo contrario, lo puedo rechazar. ¿Ya? Y el rechazar es identificar si viene con fallo. Y ese rechazo depende mucho de las validaciones y los procedimientos que utilices para decir, oye, estoy mandando una caja de texto en el cual en la base de datos tiene que guardarse números y lo que estoy enviando son caracteres. Entonces ahí tienes que ser capaz de rechazar. Y ahí es parte tuya del backend encargarte de hacer las validaciones correctas antes de hacer que el dato ya sea recibido y sea almacenado. Por lo tanto, preocuparte a ti de hacer todo lo que es normalización de la base de datos, las tablas y asegurarte que los campos que se envían sean los correctos de los que vienen del frontend antes que se almacenen. Y eso se llama las cabeceras. Entonces, esa información es la que llevan cierto este contenido de ida y vuelta. Ahora, otro punto importante. Cuando nosotros estamos mandando un dato, se producen los tiempos de vida, lo que se llaman los hit alive. Y los hit alive también pueden traer problemas. ¿Qué es un hit alive? Cuando tú abres una plataforma y esa sesión, ¿cierto? ¿Qué pasa si esa sesión no la cierras? Mira, piensa el siguiente ejemplo. Tú inicias en la intranet de Inacampus. Aula virtual, intranet. Ya. Los programadores, ¿qué hicieron? Cuando tú estás sin actividad un par de minutos, te hace un destroy y te borra y te desconecta, ¿cierto? Para eliminar el envío de datos desde la cabecera hacia el servidor en el que tú estás, el que está recibiendo en este caso los datos enviados por el parte del cliente. ¿Qué pasa si no se hace eso? Queda una conexión permanente. ¿Qué pasa cuando hay conexiones permanentes? Hay dos problemas. El primer problema es que estás ocupando ancho de banda. Aunque sea mínimo, hay un ancho de banda utilizado entre tú hacia el servidor. Y lo segundo, se puede prestar también para hacer lo que es análisis de tráfico intermedio. ¿Ya? Entonces, alguien podría estar interceptando tráfico y analizando esas cabeceras que se están enviando de un lado a otro. ¿Ya? La aplicación de este vídeo que ustedes tienen, no sé, por móviles, redes sociales, otras aplicaciones, generalmente dicen, oye, es que no la estoy usando, pero no estoy conectado. Sí, estás conectado. Y está generando una sesión que siempre está activa o keep alive con los servidores. Entonces tú, en ese momento, estás mandando datos, ¿cierto?, hacia un servidor y en todo momento esos datos podrían ser, ¿cierto?, capturados en alguno de los dos trayectos, de ida y de vuelta. ¿Ya? Eso te implica también consumo de tráfico, de datos, gasto de batería y varios factores más. Entonces, no es lo mismo cerrar sesión que lo que haces tú en un navegador web que las sesiones que quedan abiertas por dispositivos móviles. Uno cree que no está usando una aplicación, pero la aplicación sigue conectada. ¿Ya? No se mata el kit alive. Entonces, para ello, se tuvieron que crear otros protocolos para poder asegurar que cosas que van a estar conectadas todo el tiempo viajen a través de túneles seguros. Entonces, por lo mismo, se creó el protocolo HTTP, es pensado en ese sentido. El protocolo HTTP, hasta cierta forma, si tú lo usabas y te desconectabas, no había problema. Pero ¿qué pasaba? El usuario no tiende a desconectar sesiones, ¿cierto? Siempre permanecen abiertas. Entonces, en ese sentido, son fáciles de analizar esas cabeceras.
con herramientas como las que hemos trabajado, las que vamos a ver después, las cuales pueden analizar todas las cabeceras del vivo. Oye, el tráfico de una máquina a otra, aquí está, lo vas capturando. Lo cierto. ¿Vieron el chiquillo, cierto? Sí. ¿Qué más tenemos que entender por acá en la mecánica de transferencia de archivos? Las cabeceras. ¿Qué información lleva una cabecera? ¿Ya? Esto es lo que no se ve, ¿ya? Y lo vamos a revisar después. Cuando tú inicias una sesión, esto es una cabecera HTTP. Esto es lo que pasa cuando el usuario está en su navegador llamando una URL. Google.com. ¿Qué es lo que hace tu navegador? Lo primero que hace, cuando tú estás poniendo un nombre de dominio, vas a preguntarle a un servidor DNS, ¿ya? El servidor DNS te va a decir, vaya a esa dirección IP porque ahí está el servidor que tiene alojado el contenido, el servidor web. Por lo tanto, después de escribir en tu navegador, te conectas con la dirección IP del servidor. Después de eso, empieza a generarse la comunicación a cabecera. Esto es lo que está pasando en tu navegador cuando empiezas a conectar. Dentro de los contenidos que se están enviando, las cabeceras o localización también te envían la ubicación específica, versión del navegador sobre el cliente, dirección IP del cliente, ¿ya? No de tu equipo en sí, sino que desde el router por donde estás pasando, y eso es almacenable. ¿Para qué lo utiliza? En este caso, la parte del servidor que lo recibe, porque necesita después de vuelta enviarte el resultado. Entonces, en teoría, chiquillos, cuando nosotros hacemos una comunicación hacia una navegación hacia una plataforma, el servidor del otro lado también me está identificando esto. ¿Ya? No solamente yo lo identifico, como llegué a él me identifica mediante lo que son las cabeceras. ¿Ya? Para seguir el camino de retorno y enviarte el dato de vuelta. Entonces, en ese trayecto hay que tener cuidado. En la vuelta o el reenvío de la información por parte del servidor. ¿Vale? Y eso es lo que podemos capturar. Por ejemplo, dentro de la información que se puede capturar, cuánto tiempo llevas de conexión, en qué fecha te conectaste y qué protocolo estás usando o comunicando en su momento. Y cuando tú cierras sesión, esto se elimina. Toda esta información que se está guardando por parte del servidor es temporal. Por eso es importante cerrar las sesiones. ¿Ya? Cerrar la sesión. En el momento de eliminar, cerrar una sesión, toda la información que el servidor está tomando por parte del cliente se elimina ya de forma definitiva, se vacía un caché. Si tú la mantienes, en todo momento tu dispositivo, ya sea PC o navegador o lo que estés usando para comunicarte, está enviando información por segundo plano. ¿Ya? Información relevante. Tú dices, ¿pero para qué te sirve esta información? ¿Para qué te sirve? Un ciberdelincuente. ¿Para qué te sirve esa información? ¿Qué puedes sacar en práctica de eso? Por la mirada, si tú eres el auditor, por la mirada ciberdelincuente, ¿qué puedo sacar de un provecho con esto? Nada, puedo decir nada, pero algo puedo sacar. Pero el no IP, la IP del router por donde pasaste. Pero algo más importante, algo súper importante, que es la que tenemos que empezar a conocer. ¿Mm? Podría ser. Del cliente, el cliente. ¿Qué puedo sacar contexto de esto del cliente? Mira, si te aparece dentro de las cabeceras, por ejemplo, yo soy el ciberdelincuente. Estoy capturando tráfico de un cliente que está conectándose a través de su navegador a una plataforma. Y capturé. Esto es lo que se captura. Capturé la cabecera. Esto es relevante. Si dentro de esas cabeceras que me pude capturar, estoy entendiendo que el cliente trae una codificación UTF-8 desde su navegador, ¿cierto? Significa que él está usando un navegador que está en español. La codificación UTF-8 indica que puede conocer caracteres, un carácter bien especial que es único y que es la ñ. Entonces eso me dice que el navegador que son los clientes es el Spanish, por lo tanto es del mercado latino. Claro, no solamente de Chile, de Brasil, pero es latino. Entonces ya te empieza a dar como la idea quién es el que se está conectando. Y al revés, no estás descubriendo el servidor, estás descubriendo quién se está conectando al servidor. ¿Ya? Eso es lo primero, concepto. UTF-8.
Si hubiese sido, por ejemplo, en codificación ASCII BWT8, significa que el navegador que está usando el cliente lo está usando en inglés. Entonces ya no es del mercado americano. Salvo que a alguien, ¿cierto?, no, le gusta usar el inglés navegador, ¿cierto? En ese sentido. Pero ahí te está dando una idea ya. La persona que está haciendo esta conexión en Google es una persona que está usando un navegador en español. Ya tengo una información relevante. Si esto es puro pillar pistas, pues chiquillos. Ya. Y dentro de la información, aquí está el desglose. Cuando se conectó, fecha y hora de conexión que hizo el usuario, incluso al sistema operativo del servidor que se está conectando. ¿Ya? Y el content type es el tipo de contenido que está enviándole de regreso. Y en el contenido tiene mucho con la capa de aplicación. Nosotros mencionamos modelo OSI porque aquí te aparecen los formatos. Entonces podríamos saber si lo que está viendo, visualizando el cliente que se conectó es un archivo JPG, es un archivo PNG, es la extensión. ¿Ya? Es un video, un MP4, es un archivo MP3, etc. Entonces sabemos el contenido también que puede venir de uno. Entonces información como bien específica de lo que me entrega a mí estos datos de las cabeceras al ser capturadas. Ahí está lo que explicamos, los métodos, el envío, el regreso, la consulta, que son los métodos que se envían a través de los navegadores. Quería mostrarles algo más abajito, para que lo revisen. Entonces tenemos que diferenciar nosotros dónde trabajan los distintos lenguajes. Lo que explicamos al principio, hay lenguajes que son de frontend, de backend e intermedio. Entonces los que se mencionan o se conocen como lenguajes de frontend son los que trabajan en el nivel de presentación. CSS, JavaScript, Ruby on Rails, por ejemplo. Los que trabajan a nivel lógico son los que están en el medio comunicando entre el front y el back, los que hacen el puente. Ahí está, por ejemplo, C#, ASP, .NET, PHP, JSP, etc. Y finalmente están los de almacenamiento, que son los SQL. ¿Ya? Pero como les dije, hay lenguajes que trabajan en todos los niveles. Y son algunos de ellos, como Python y Java. Pueden trabajar en presentación, pueden trabajar en almacenamiento, en nivel feed, en nivel lógico, se mueven todos, pero son tan robustos esos tipos de lenguaje a diferencia de otros. ¿Ya? Tú consideras Java porque dices que Java es un lenguaje que ya es más antiguo. Dices, oye, más antiguo Java, Python lo botó del mercado. Al contrario, Java siempre va a ser mucho más robusto que Python, porque es capaz de manejar cualquiera de las tres áreas. ¿Ya? Python no es una moda tampoco, no es un lenguaje que no sea bueno, pero sí, si lo comparas con Java, Java es mucho más potente las cosas que puede hacer. ¿Ya? Para que lo tengan más o menos claro. Siempre es como esas competencias, con el lenguaje hoy día más apto para implementar. ¿Ya? No lo de moda siempre es lo mejor. ¿Ya? A veces hay ciertas características, entre eso Java tiene esa potencialidad. ¿Ya? Así que Java lo van a seguir viendo presente por años y años. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí está la estructura, chiquillos, lo que lo quería comentar. Entonces nosotros, con el capa de aplicación, tenemos los navegadores y los lenguajes que los navegadores tienen. Todo lo que es visible, así en pocas palabras, lo que es visible. Esta Opera, ¿cierto? Está el Scale, Mozilla Firefox, Edge, todos los navegadores modernos, que son los que hacen las peticiones y consultas, el que pide y el que recibe. Luego viene el nivel lógico, ahí está el lenguaje, Python, Perl, PHP, C#, ASP.NET y el almacenamiento que les pide la solicitud, finalmente. Y los motores, ¿cierto?, corresponden. Ahora, la pregunta, así, antes que lean el apunte, ¿dónde ustedes creen que está la mayor cantidad de vulnerabilidad en la aplicación web? ¿Dónde se presenta? Así, la mayor, así en número, no las más grandes, la vulnerabilidad es más complicada. ¿Dónde hay más vulnerabilidades en la aplicación web? ¿En este nivel? ¿Acá o acá? Frontend, chiquillo, back. Front. Porque el front al final el acceso a todo. Es como la vista todo lo que Siempre son el frontend, la mayor cantidad, porque tú no lo puedes controlar, tú como programador no solo lo controlas,
es parte del usuario, po. El usuario se encarga, como les digo, de tener su navegador actualizado. Tú no vas a la casa de la persona y le actualizas su navegador, po. Eso tú no lo puedes manejar, po. Y ese es el problema, po. Nosotros nos podemos encargar de que todo lo demás funcione correcto, cero vulnerabilidades en los otros niveles, pero ¿dónde están las falencias? La gran parte de las falencias en parte del cliente, po. No actualiza sus navegadores porque les da lata. Por esos motivos no lo hacen. Y esas actualizaciones son necesarias porque se van creando parches de seguridad, po. Tú puedes tener toda la parte segura, desde el lógico, el almacenamiento, todo lo que es backend, pero el usuario ahí cierto flaquea porque el frontend, su navegador, no está al día con los parches necesarios para reconocer esas vulnerabilidades. Ahí está todo. De 10 vulnerabilidades en aplicaciones web, casi todas son 9 u 8 son por parte del navegador. ¿Ya? Y en el caso de las aplicaciones móviles, te digo, ¿qué es más vulnerable? ¿Aplicaciones que son hechas para móvil o para ambiente web? Cuando es web se entiende que hay un servidor, ¿cierto? Por otro lado, y nosotros usamos un navegador para visualizarla. Cuando es móvil se entiende que está alojada en el dispositivo. La misma pregunta. ¿Dónde se detectan los rankings de vulnerabilidad? ¿Más en aplicaciones móviles o aplicaciones web? ¿Dónde creen ustedes que hay también el mayor número? Creo que sean las aplicaciones móviles porque Sí, creo que es web. la gente obviamente descarga la aplicación que está en la tienda oficial. Nuevamente se repite en las aplicaciones web. El problema, porque cuando tú como desarrollador móvil le empaquetas un producto listo, po. La aplicación móvil, a diferencia de la aplicación web, todo eso lo tiene en el dispositivo. Porque puede tener su base de datos interna con un motor, por ejemplo, no estructurado, como Mongo u otro más, que se instala local. Los lenguajes, ¿cierto?, de nivel lógico y de presentación también están ahí mismo, po. Entonces tú cuando tú le desarrollas una aplicación, por ejemplo, para móvil, te aseguras que todo es al día con los parches de seguridad necesarios. Incluso le dices que esta aplicación no se puede instalar en ese sistema operativo porque requiere como mínimo cierta versión, po. Tú le das las restricciones, po. Entonces tú te aseguras que eso está bien. En cambio acá, cuando es web, no, po. Tú haces algo por el lado del backend, pero el cliente podría tener cualquier navegador. Entonces nuevamente se repite la historia. Siempre las aplicaciones web son más vulnerables que las aplicaciones mobile. ¿Ya? Son más propensas que sean mobile. Aunque sean más usadas esas tienen mayor probabilidad de que sean vulneradas por parte siempre del usuario. Siempre cae en el usuario la responsabilidad. ¿Ya? Aunque tú le pongas en el léame, archivo léame, este sitio web debe ser visto en este navegador. ¿Ya? Antiguamente pasaba, ustedes quizás se recuerdan, no hay atrás, hoy día, como se habla hoy día de Canva y todos estos contenedores, eh, que se trabajan sitios que sean de tipo responsivo, ¿cierto? Que se adapten a la forma, tamaño de pantalla y todo eso. Pero antiguamente se desarrollaba aplicaciones web pensadas en ciertos navegadores y con cierta resolución de pantalla. Eso quiere decir que, por ejemplo, tú te das cuenta que hay servicios como servicios públicos, o NASA y algunas plataformas, que usan navegadores que tú dices, ¿por qué usan todavía Explorer en esa versión? Para ver un sistema de registro, no sé, con NASA. Es porque lo hicieron pensado en cierto navegador, ¿ya? Los desarrolladores, el lenguaje en especial, y pensado que lo va a usar con ese fin. Entonces no los pueden cambiar del mercado porque están hechos ya de esa forma y son más seguros que quizás muchas aplicaciones que tú puedes ver hoy día en la actualidad, aplicaciones web. Y cuando esto empieza a crecer, o lo empezamos a separar, nuevamente tomamos la arquitectura ya mucho más separada o comparada un poco con el modelo OSI. ¿Ya? Y siempre nuevamente el problema se presenta aquí. En la capa de presentación, en la víctima, en los navegadores. Por no tener la actualización del día, no tener el parche de seguridad en sus navegadores, siempre empiezan los problemas del data. ¿Ya? Es decir, puede ser recibido el problema o de ahí nace el problema. Nuevamente nos vamos a ver como modo cíclico. Actualice los navegadores, actualiza el navegador. Ya. Ahora, ¿quiénes manejan todos estos estándares para poder hacer recomendaciones? Aparece OWASP, ¿cierto? El organismo OWASP. Porque tú te preguntas, pero ¿cómo yo empiezo a trabajar en ello? ¿Cómo ideo un plan para que esto sea seguro? Hay estándares, y estos estándares son los que desarrolla esta organización. Y de hecho la herramienta de la máquina virtual que vieron ustedes el otro día era de OWASP.
y trae varias, no solamente el DWA, otras herramientas para que tú hagas pruebas de vulnerabilidades. Y ahí, ¿cierto? Están los estándares que te diferencian de hacer pentesting de hacer una auditoría. ¿Se acuerdan de la primera clase? Diferenciamos que era pentesting de auditoría. No, pentesting es hacer análisis sin ningún fundamento y en cualquier orden y con cualquier cosa, ¿cierto? En cambio, la auditoría es súper metodológico. Hay que seguir estándares, pasos, procedimientos y normativas, ¿ya? Y una de ellas es la que siempre hay que seguir, porque son las que indica OWASP. De ahí, por ejemplo, hay recomendaciones. ¿Qué te explica o qué te dice? Por ejemplo, snifear la codificación de las cabeceras. Es decir, escuche el tráfico que trae las cabeceras y lleva el navegador. Nosotros siempre tenemos que pensar que desde el servidor viene lo malo. Aquí tenemos que pensar que desde el navegador va hacia el servidor lo malo. Entonces, escuche las cabeceras que van desde el navegador del cliente hacia el servidor. Aquí estamos protegiendo al servidor, no protegiendo al cliente. Hacemos de otra vista, ¿cierto? Otro ángulo. Es snifear. Hay herramientas para hacer sniffer, ¿ya? Como por ejemplo WordChat, y podemos escuchar esas cabeceras, podemos saber qué está pasando ahí, capturar ese tráfico, ¿ya? ¿Qué más? Escuchar. Mira, aquí está. Otra herramienta que se utilizan también para hacer sniffer, Netcat. Así como está Netmap, chiquillos, está Netcat. Para instalarlo también en el servidor. Y lo que hace la herramienta Netcat no te analiza los puertos y servicios que tiene una máquina, sino que te escucha lo que viene del cliente hacia el servidor. Lo que hicimos nosotros con Nmap era al servidor en sí, ahora lo que llega al servidor. Y ahí te podría decir, viene una cabecera, que significa que un cliente está usando cierto navegador y cierta información viene de él hacia mí. Vamos ahora a implementar un sitio, chiquillos. Vamos a trabajar en la máquina de AWS para que hagamos este tipo de pruebas. Por cierto, empecemos a escuchar el tráfico, ver las cabeceras, quiénes se conectan y otras cosas similares. Entonces, para preparar este laboratorio, que lo vamos a trabajar hoy día y la próxima semana, vamos a hacer lo siguiente. Necesito, chiquillos, que vayan al sitio, a AWS, para que levantemos la máquina, no la de Pentesting, la otra, la que estamos trabajando nosotros como máquina de ejemplo, para que levantemos algunos servicios y algunas funcionalidades. La vamos a preparar como servidor web. La vamos a analizar después. Y le dicen ahí en acciones, en plantillas, y le dicen ahí lanzar más como esta, para que haga la misma máquina. Va a tener una copia en caso de falla. Lanzar más como esta. Entonces la pinchan y te hace una copia exacta. Le pone otro nombre, eso sí, ¿cierto? Server desktop, por ejemplo. Y te hace la misma máquina. Prefiero que lo sepa la evaluación, ¿no? ¿Considera eso? ¿Para que sepa la evaluación? Es que la idea es que no sea esa, po, sea otra. Por eso teníamos otra preparada. Le hace una copia exacta de la que tenía. Se llama una máquina de prueba. Es Ubuntu, ¿no? Sí, 2204. Es del mismo tipo. Le estoy sacando una copia para el laboratorio, así que la idea es hacer un taller con una máquina diferente. Y me saca la copia. Es exactamente la copia de la anterior. Entonces para el otro taller vamos a tener otra máquina lista.
Entonces, esta máquina, ¿cierto?, que vamos a ocupar para el ejercicio, la vamos a dejar como servidor LAMP. Un LAMP. Linux Apache, MySQL y PHP. Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL o MariaDB como motor de base de datos y PHP o Python como lenguaje de programación. ¿Ya? Y le hicimos una copia para tener otra máquina, ¿cierto?, en caso de cualquier cosa. Entonces van a preparar, ¿cierto?, esa máquina que va a ser un LAMP. Tienen que instalar Apache 2. Tienen que instalar PHP. Tienen que instalar MySQL Client, MySQL Server, Apache, PHP, MySQL Client, MySQL Server para transformar nuestro LAMP. Necesitan también instalar PHP Mayan para transformar su servidor LAMP. Apache, PHP, MySQL Client, Server, Python. Ya, ahí están los servicios y programas que hay que instalar. Apache 2, PHP, Python, MySQL Client, Server y PHP Mayan. La vamos a dejar preparado hoy día, no vamos a trabajar todo, pero sí la vamos a dejar lista. Entonces, la actualizamos primero. Un update. Un upgrade después y luego empezar a instalar Apache 2, PHP, Python, MySQL Client, Server y PHP Mayan para transformar nuestro LAMP. Entonces actualizamos primero. Luego instalamos con un upgrade. Y luego empezamos con la instalación, apt-get install cada uno de ellos. Apache 2, PHP, Python, MySQL Client, Server y PHP Mayan. En ese orden. Para que preparen su LAMP. Su servidor LAMP. Apache 2. Después apt-get install PHP, apt-get install Python, apt-get install MySQL Client, apt-get install MySQL Server, apt-get install PHP Miami. Apache, después PHP. Después Python.
y después los servicios de base de datos, una parte de almacenamiento y finalmente un administrador gráfico para el almacenamiento. Esto ya está. PHP ya está. MySQL Client. MySQL Server. ¿Cómo básicamente para salir de esa pantalla sin seleccionar el servicio? Tabulador, la tecla arriba de la mayúscula. El tab. Y MySQL Server después. Y PHP Miami. Y PHP Miami. Ahí seleccionan Apache, recuerden, como servidor web. Marquen ahí Apache con la barra espaciadora. Este seleccionado Apache. Creo que instaló Apache, Python, MySQL Server, Ahí está, PHP. en ese orden. Apache, PHP, Python, MySQL Client Server y luego PHP Miami. En ese orden. Ahí le ponen su clave para el usuario root de MySQL. Y vamos a comprobar con un status para ver si quedaron los servicios corriendo. Ya, por lo menos hasta ahí vamos a dejar la máquina. Debo comprobar que esté el Apache y MySQL en ejecución. Ahí está el Apache. Y MySQL. Consistencia del status. Ahí está. Están instalados. Ya, hasta ahí no me lo dejan la instancia. Una vez que ya terminen como Lambda, va. Nada más. Servicio Apache, servicio MySQL corriendo. Y después la otra clase vamos a empezar a instalar algunas cosas y empezar a hacer lo que me andan diciendo de las cabezas. Un servidor LAN, nada más cabrón. Base de datos, servicio web, soporta PHP, soporta Python, lenguaje. Y vamos a empezar a probarlo con la otra máquina, con la que se llama Pentesting, con la que tiene el DWA, la que tiene NMAP. Con esa vamos a trabajar después para ir probando esta otra. Ya, ahí la apagan nomás la instancia, la dejamos lista.
y estaría ya en ejecución. Tenemos history y los comandos por si quieren revisarlo. Ahí está todo lo que hicimos.